Tu bienestar es más importante que la dirección o la velocidad en la que vas. Estamos tan acostumbrados a tener que ser productivos siempre, o tener siempre que tener las cosas claras con respecto a los objetivos que tengamos. Y la verdad es que no necesariamente tiene que ser así. Sí, hay toda una estructura social que nos hace llegar a eso. Empezamos desde pequeños, iniciar primaria y secundaria, luego tener que ir a la universidad, luego tener que tener un trabajo, tener que comprar una casa. Para quienes se han visto más inmersos incluso en lo que es la comercialización, tener que tener un auto, la familia y muchas cosas que están estandarizadas, y nosotros a veces simplemente vamos por ahí de manera automática, pero a veces no nos detenemos en pensar en cómo nos sentimos, qué hemos vivido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y a veces lamentablemente, y como puede ser de manera natural, ¿no? La vida tiene mucho caos, y si es que no hemos gestionado nada de las situaciones o pocas de las situaciones que nos han sucedido, tarde o temprano nos pueden hacer daño, y quizá es eso lo que nos está permitiendo avanzar o sacar nuestro potencial que todos tenemos. Eso definitivamente es un factor importante, sentirnos bien con nosotros mismos, o al menos sentirnos tranquilos, poder vivir, dormir tranquilos, despertarnos y tener cierto nivel de tranquilidad o alegría en pensar en que podemos hacer las cosas que queramos hacer. Pero justamente eso también es importante, el tema de qué tan saludable es avanzar, pero sin considerar nuestra salud emocional. El estrés, la ansiedad, cuadros recurrentes de tristeza, o quizá llegar a un cuadro de depresión, circunstancia que sin duda podemos ignorar, pero tarde o temprano, ya sea a nuestra salud física o a nuestra salud emocional, nos van a afectar. Y así, la vida nos lleva a rumbos tan distintos que hay que trabajar, que no hay que evadir, y que definitivamente es importante conversar o poder gestionarlo. Este es un podcast en el cual ya es el capítulo número 4. Quiero darles la bienvenida. Este es un nuevo formato. Mi nombre es Paolo, y a diferencia de los capítulos anteriores, y de aquí en adelante los capítulos que vengan, van a encontrar un espacio en el que van a poder conocer historias muy diversas, porque todos tenemos definitivamente algo que contar. Todos creo que tienen la capacidad, tenemos la capacidad de poder enseñar algo, ya sea o bien algo que se pueda hacer, algo que podamos aprender de manera directa, o algo que quizá se puede evitar, aprender de los errores. Y básicamente eso van a ver en estos formatos, en este nuevo formato que estoy presentando, el cual es mucho más orgánico, mucho más natural, más real también, más transparente. Muy distinto a preparar todo un guión. Y claro, tiene sus beneficios también, poder ser práctico, poder ser directo con el mensaje que uno quiere dar, y no caer quizá en poder fallar en ciertos momentos, en desviarnos de la idea principal y todo eso. Pero también es importante, creo, que poder conectar con las personas y poder conectar con uno mismo. Justamente desde ese punto de vista, me parece importante poder ofrecer un espacio en el que también uno pueda conocer y hablar de manera natural, de manera espontánea. Y porque creo que desde ese punto de vista y de esa forma de hacer las cosas, uno puede ofrecer cosas nuevas o cosas transparentes, realmente poder quizá conectar con las personas de manera transparente. Eso básicamente, porque creo que uno es más que la carrera que he estudiado. Yo estudié psicología, pero no necesariamente
tengo solo ese enfoque. He hecho muchas otras cosas en mi vida como todos nosotros. A veces uno estudia una carrera, tiene un oficio, un negocio, pero también tiene otras pasiones, otros gustos, cosas que también hemos hecho en general. Y creo que uno también puede aprender de eso y poder transmitirlo a las personas que uno quiere o uno considera. En mi caso, obviamente, está la familia, mis amigos, pero también las personas que considero yo que merecen una mano. Porque creo que todos merecemos en sí tener un bienestar. Y ya quedará en cada uno qué tanto va a trabajar en eso, qué tanto estamos dispuestos a poder conversar, a poder reflexionar en uno mismo y o quizá también en poder observarse y decir, bueno, quizá ya no doy más, quizá sí necesito ayuda, o tomar decisiones que te lleven a trabajar en tu propio bienestar. Entonces ese va a ser el enfoque de estos capítulos, de este podcast en general, y así que están totalmente invitados a poder quedarse en estos capítulos que voy a hacer, y de verdad espero que les guste bastante. En general se va a llamar Historias de Reflexiones porque vamos a hablar de historias de cada uno de ustedes que puedan estar escuchando este podcast. Yo de por sí tengo pacientes que les comenté la idea de hacer el podcast y estaban muy a gustos en poder incluso compartir parte de sus historias. Yo les comenté, les pregunté, no hay ningún inconveniente. Obviamente todo es anónimo y de igual forma para con las personas que puedan dejarnos sus mensajes, yo que sé, en Instagram, en TikTok, que alguna vez me he llegado a preguntar ciertas cosas de manera directa porque han visto algún contenido. Y creo que eso es importante porque eso invita a de que uno pueda recepcionar las preocupaciones o las angustias de alguien que siente que quiere hacer algo por sí mismo. Y así es que la respuesta que obtenga es positiva, pues va a ser con mucho más gusto de poder darla. Así que, bueno, empezamos con el cuarto capítulo de Sanando Juntos. Muy bien, empezamos entonces con este capítulo, el cual tiene como nombre Incertidumbre, Exploración y la aventura de Sanando Juntos. ¿Por qué el nombre? Y es que consideré que para este primer capítulo, como con este formato, poder contar mi propia historia. Por dos motivos principales. El primero sería externo, y es que considero de verdad que si alguien está escuchando este podcast hasta estos momentos, este capítulo, es porque le interesa de alguna manera el tema y o el mensaje que pueda brindar. Y desde ese punto de vista creo que es importante poder comentar el origen de este podcast, qué finalidad tiene en sí, y como parte de la finalidad y del espacio como tal, que hoy en día se va a convertir en poder interactuar directamente con las historias de cada uno, que nos pueda brindar su propia historia. Me parece importante conocer el origen, que la persona conozca el origen, la historia, y porque ahí se encuentra inmerso, creo, la esencia, y uno puede conectar de esa manera. Ese sería el primer motivo. El segundo es algo totalmente individual, personal y hasta íntimo, porque creo que quiero conectar y explorar en sí lo que estoy haciendo hoy en día. De por sí sé que es algo que quiero hacer, si no estuviera aquí. Pero explorar qué tanto ha avanzado, ¿no? Ese enfoque que tengo desde que estudié la carrera y desde que tengo la idea de generar un podcast que ya va más de 1 año y medio y fue más o menos acabando la universidad. Entonces me parece importante poder reconectar con esa esencia y quizá motivarme aún más, quizá encontrar nuevas ideas que sí por ahí siempre llegan. Entonces
me pareció importante también por ese motivo. Así que quiero empezar con ello. Para empezar, comentarles que tengo 27 años. Yo empecé la carrera cuando tenía 20. Y quiero saltarme toda la etapa universitaria porque si no voy a terminar hablando 2 horas con respecto a esa historia, porque es súper larga y dramática. Tiene muchos matices en los cuales, quizá como resumiendo, me cambié de carrera, me fui de la casa, perdí a un ser querido muy, muy cercano que tiene que ver justamente con apoyarme en la carrera, sobre todo de un punto de vista emocional y familiar. Y eso, finalmente después de tener que trabajar muchos años para poder sostenerme como parte de lo que es vivir fuera de casa, afortunadamente también puedo decir que hubo un punto en el que sí se me llegó a apoyar de nuevo y un montón de situaciones que hicieron que todo sea muy dramático, poner un negocio, las extorsiones y muchas situaciones que, por ello digo, si me pusiera a hablar de todo el camino, me hablará realmente más de 2 horas. Y ese no es el punto, al menos en este capítulo. Lo que quiero comentar es con respecto al podcast, al origen del podcast, y es que fue ya terminando la universidad. Yo, como acabo de comentar, trabajaba a la par de la universidad, y en ese trabajar, eso fue hace un par de años, en agosto más o menos, que terminé la universidad del 2022, trabajaba yo de bartender. Trabajaba en un lugar muy bonito, se llama el Museo Café Bar. Y en ese entonces yo estaba en una zona de confort muy grande, porque ganaba, creo que bien, para el tiempo que trabajaba, porque regularmente uno trabaja 6 días, yo hoy trabajaba 4 días nada más. Estaba muy cómodo, me llevaba muy muy bien con mis compañeros de trabajo, que se convirtieron en mis amigos posteriormente. Era un ambiente casi familiar, era muy 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 chévere, muy divertido. Entonces yo ya era psicólogo en ese entonces, yo había terminado la universidad. Estaba así por recibir mi bachiller, que justamente lo recibí creo en septiembre. Y entonces dije, bueno, ya terminé la universidad, se supone que hay que continuar, ¿no? Voy a dedicarme a lo que yo quiero. Por tanto esfuerzo no va a ser en vano, ¿no? Pero a la vez yo estaba, como acabo de comentar, en una zona de confort grande, por el punto de vista económico y también emocional, porque me sentía bien y todo eso. Dije, bueno, voy a continuar aquí. Sí, obviamente voy a buscar trabajo. Luego por ahí me di cuenta de que la situación estaba muy muy complicada con respecto al trabajo. Cuando terminas la carrera es muy complicado si no tienes contactos. Yo no los tenía. Tenía contactos por ahí, pero no en la carrera que yo estudié. Soy el único psicólogo de mi familia. Y incluso en el sector médico. El resto toda mi familia está inmersa en el tema jurídico, notarial. Y bueno, pero esa es otra historia. Cuestión que acabé la carrera y dije, no voy a trabajar mejor. Al final sí pensé en eso porque buscaba trabajo, no encontraba. Y dije, bueno, voy a trabajar hasta que pueda entrar a Serum. Me voy a titular, voy a entrar a Serum y ya está. En el momento que entro a Serum renuncio aquí al trabajo y empiezo mi vida como psicólogo, que es algo que siempre he querido y desde entonces también quería hacer, pero dije, bueno, voy a posponerlo un poco. En mi caso no fue bien recibido, mi mamá no estuvo de acuerdo, pero bueno, a la vez yo ya era una persona independiente y yo tomo mis decisiones a pesar que sí las comento, pero más que todo para compartir y para poder escuchar el consejo. En ese momento no lo tomé tan así el consejo, no. A veces también sí soy un poco obstinado con mis decisiones, soy muy individualista por ese lado y
consideré que había congruencia en lo que yo estaba haciendo en ese momento. Dije, es parte de mi etapa, todavía no estoy preparado quizá porque todavía no tenía el título, pero definitivamente era algo que yo quería hacer y simplemente estaba posponiéndolo en ese momento. Cuestión que pasaron las semanas, pasaron los meses. Recuerdo que llegó noviembre, más o menos, noviembre, diciembre, y yo me comenzaba a dar cuenta de que algo estaba raro en toda esa situación. Tuve una semana bien curiosa en la que me sentía muy desconectado de todo. Hasta le puse un nombre, para mí le puse un nombre, recuerdo, porque yo no sabía lo que estaba sintiendo y más bien no sabía de dónde venía ese nivel de desconexión, del por qué estoy haciendo las cosas. Y había estudiado una carrera que quería, tenía un trabajo que quería, amigos, familia, y decía, qué raro, ¿no? Luego, posteriormente me daría cuenta de que tenía que ver con que en mi interior yo ya me estaba cansando de trabajar tanto, porque yo trabajo desde que tengo 16 años. Y sí hay personas que trabajan desde que son niños y todo eso, pero cada quien tiene su proceso y su etapa. Y para mí, cuando yo tenía 25 por ahí, ya yo estaba cansándome. Yo estaba cansado. Y dije, Dios mío, bueno, voy a continuar igual. Y da la curiosidad que en diciembre de ese año pasa algo que para mí fue sí impactante. Fue disruptivo porque no me esperaba perder ese trabajo. No me esperaba para nada eso. Sé que tuvo que ver con conflictos que habían internos, y a la vez el tema económico, por ahí me enteré después. Y cuestión que no estaban de acuerdo con ciertas cosas en el trabajo y se tomó una decisión. Yo estaba haciendo un buen trabajo al parecer, según yo. Pero al final me enteré que se quiso hacer un cambio general. Y sí, todos salieron de sus puestos. Luego me di cuenta y por ahí me llegó la conversación que podía volver y todo eso, pero fueron solamente comentarios. Yo ya ni siquiera tomé esa opción porque cuando salí de ese lugar, salí del museo, que hasta hoy en día me llevo muy bien con todos ahí, porque yo lo vi como un tema aparte. Dije, o sea, estoy perdiendo el trabajo que se supone que yo iba a tener hasta que iba a ser psicólogo, ¿no? O sea, iba a empezar a ejercer mi carrera. Y ese fue un punto en el que me vi y conocí la palabra con todas sus letras, y es la incertidumbre. La incertidumbre de no saber qué hacer. Cuando sabías qué hacer, sabías qué hacer después, ¿no? Tenías todo pauteado y todo estructurado y tenías plan A, plan B, pero en ese momento está todo nublado. A pesar que tienes recursos, pues, laborales, emocionales, pero uno se nubla completamente. Y yo entré en ese momento y durante unos días yo estuve perdido en ese entonces. Me dejé caer, me di cuenta que era lo necesario, porque sí, a veces es necesario solamente dejarte caer y descansar a la vez, y observar qué está pasando con tu vida y observar qué puedes hacer. Y también por ahí uno puede, quizá, porque si lo vemos así, no podemos entrar en un cuadro de ansiedad o de estrés por estar en esa situación, pero quizá más ansiedad puede ser avanzar sin saber tener un rumbo ni avanzar por avanzar. Y ese es el punto de la incertidumbre, es que qué importante puede ser descansar, observar nada más. Y quizá en ese nivel de vacío mental, en tus pensamientos, observar el panorama, quizá con un poco más de brillo poco a poco. Pasó eso y
Y afortunadamente había tenido la opción, sí, porque un mes antes de salir de ese trabajo me llamaron, me acuerdo, para trabajar en Costa del Sol, que es un hotel bastante lujoso en Trujillo, en, en Perú, por si acaso. Trujillo y no acepté porque yo estaba comprometido con el museo. Ya me ofrecieron un sueldo que era el doble prácticamente. Pues no, yo vi más importante sentirme bien. No vi por el lado ni siquiera profesional o de una línea de carrera, porque yo no me iba a dedicar ya como bartender. Yo tenía claro de que iba a ser psicólogo y que iba a ejercer la carrera y ya está. Pero después de perder ese trabajo en el museo, sí, yo mismo hice la llamada y pregunté, ¿no? ¿Estará libre todavía el puesto? ¿Estará disponible? Afortunadamente me dijeron que sí. Digo afortunadamente, y es irónico porque después salí del trabajo también. Una situación bien curiosa. Pero afortunadamente entré. Y, y comenzó a verse el panorama mejor. Comenzó a tener brillo para mí de nuevo. Dije, bueno, voy a entrar a un lugar que me va a dar económicamente mucho más rédito. Yo en ese entonces ya tenía ideas de negocio nuevas porque yo antes había tenido negocios, pero los perdí por diferentes situaciones. Tiene que ver la pandemia también. La pandemia. Perdí también por decisiones personales en las que ya no quería el negocio porque ya no me gustó el nivel de estrés. Luego también fue por el tema de la extorsión, un negocio que me estaba yendo bien, pero me extorsionaron. Quise evitarme la fatiga, como decía Jaime de Pértaro. Y ya está, pasaron esas situaciones y dije, bueno, voy a aceptar el trabajo, obviamente voy a entrar. Y viví la experiencia de a nivel como bartender más top, por así decirlo, porque todo era mucho más estandarizado, era un local mucho más grande, era bonito, los cócteles eran caritos y el nivel de calidad que yo tenía que ofrecer era mucho más alta. Afortunadamente yo ya tenía muchos años de experiencia y no me costó, menos mal. Pasé mi Navidad trabajando ahí, pasé mi Año Nuevo trabajando ahí. Y estando en ese entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Me dije, bueno, voy a continuar aquí al mismo plan, ¿no? Hasta que entre mi segundo. Pero primeros días de enero, después de Año Nuevo, pasó algo y ya yo me estaba dando cuenta, desde quincena de diciembre, yo me estaba dando cuenta de que estaba desconectado, de que no le encontraba sentido en ese momento a lo que estaba haciendo. Y dije, no es esto lo que quiero. Y fue curioso porque yo sabía que no era lo que quería, ya no era lo que quería, o ya no era parte del camino que quería seguir transitando. Pero tanto era el punto de desconexión que dije, no puedo más, o sea, ya no siento las ganas de ir a trabajar. Antes yo era feliz siendo bartender, trabajando en los hoteles, riéndome con mis compañeros de trabajo, mis amigos, amigas, con los clientes y todo. El nivel de estrés para mí era simplemente algo pasajero, porque sí, es un trabajo fuerte en ocasiones. Yo lo tomaba todo con mucho humor y todos disfrutaba muchísimo. Pero incluso trabajando en el mejor lugar, o uno de los mejores lugares de Trujillo para ser bartender, no me sentía así. No me sentía así teniendo una buena oportunidad. Y no me di cuenta de que no tenía que ver con el lugar, que no tenía que ver con el haber logrado algo o estar teniendo algo estable en su momento, sino que tenía que ver con algo totalmente de mi esencia o de algo tan interno que puede ser el propósito que uno tiene, y yo ya estaba conectándome más en eso que en algo pasajero. Y
Y decidí ya no estar ahí. Y fue una decisión totalmente chocante. En ese momento fue como que bonito, porque dije, bueno, me van a hacer la liquidación y afortunadamente fue un monto que me ayudó bastante en ese momento, pero después fue chocante porque dije, bueno, voy a asumir las consecuencias, obviamente, pero me vi inmerso en la incertidumbre de nuevo, que ya hace unos 2 meses lo había pasado. Y ese fue el inicio de toda una etapa que hasta hoy en día tengo, que es ser psicólogo independiente prácticamente. Hoy en día sí tengo un trabajo para una empresa que brinda talleres y se puede decir que terapia grupal. Es algo muy bonito. Pero eso es algo muy reciente. Lo que yo estoy contando no ha pasado ni año y medio. Y definitivamente fue mucha la incertidumbre. Fue finales de enero, comienzo de febrero que comencé a sentir tanta incertidumbre y sí, tuve un cuadro ansioso que me sorprendió mucho vivirlo porque siempre me di cuenta, esto me di cuenta sobre todo antes de pandemia, que yo no había sentido, o sea, obviamente había sentido nervios, un poquito de ansiedad, quizá preocupación, pero nunca un cuadro para sentirme que mi corazón se lata más rápido, que no pueda respirar bien, pero por una cuestión aquí no en la garganta o sensaciones totalmente fisiológicas. Y en ese momento lo pasé una etapa así bien complicada, tan complicada que pasaron unos días y yo ya no sabía, yo ya nada más. Yo vivía en ese entonces en una habitación. Decía, bueno, quizás porque estoy así, ¿no? Estoy en un lugar cerrado, muy chiquito. Y bueno, mi habitación era grande, pero igual yo me sentía así como quizás es solo un espacio, voy a salir a caminar, o voy a salir porque donde yo vivo hoy en día incluso, bueno, ahora vivo en un mini apartamento, pero el lugar donde vivía en la casa tenía espacios con un poquito de aire libre y eso, pero ni así, o sea, me di cuenta de que no tenía que ver con el espacio físico, sino que tenía que ver con algo emocional. Y vaya donde vaya, esas emociones me iban a seguir. En ese momento todavía no lo había determinado de esa manera, pero me iba dando cuenta porque por más que vaya a cualquier lugar, salir al parque, caminar a la calle, en ocasiones con amigos, pero yo me seguía sintiendo así. Y al final me di cuenta, algo no tan complicado de ver para mí mismo, y es de que yo ya quería ejercer. Básicamente eso fue la síntesis de todo. Yo quería ejercer como psicólogo y me estaba simplemente posponiendo, ¿no? Quería ejercer y aquí vino la otra complicación. Para yo llegar a este punto también, como anécdota adicional, yo vivo en Trujillo, y en ese entonces hasta me propuse la idea de volver a mi pueblito, a mi pueblo, a Cartavio. Y volví a casa de mis papás, no con mis cosas porque todo está en Trujillo, pero sí me quedé unos días con mis papás. Me parece que fue 1 semana y media, como mucho 15 días. Fue tanta mi nivel de ansiedad y de tristeza y de desconexión que le conté a mi mamá. No sé qué hacer con mi vida en esos momentos. Me siento totalmente nublado. No veo el panorama completo, lamentablemente, pues a pesar de que sé que lo que tengo que hacer o lo que puedo hacer, no sé qué continúa ahora mismo, no sé el cómo. Fue una conversación muy profunda, le agradezco más bien mucho a ella. Ella hasta hoy en día, hasta el capítulo 3 ha escuchado todos mis podcasts, mis capítulos. Espero que esté escuchando eso también porque de verdad le agradezco mucho por sus palabras en su momento. Porque
sentí que no daba más y sus palabras, si bien no solucionaron totalmente en ese momento, sí me fueron dando pistas. Y son esas pistas las que a veces te ayudan a salir o ir saliendo. El tema también del afecto importó bastante en esa etapa. Y, y también estaba mi papá, mis hermanos. Yo soy hermano mayor, mis hermanos chiquitos, bueno, eran más niños en ese entonces. Ayudaron bastante. Pero también vino a pedir otro punto importante, y es que por más que yo estaba rodeado y por más que tenía el apoyo y ya estaba mejorando poco a poco, yo me seguía sintiendo solo. Y eso es algo bien raro porque yo hasta ese entonces ya iba como 5 años viviendo solo, me parece. Y sí, en algún momento me he sentido solo, de esos 5 años obviamente. Pero siempre yo gestioné mi soledad muy muy bien. Siempre estaba estudiando, trabajando, estaba con amigos o aprendiendo algo nuevo, siempre metido, enfocado en poner un negocio nuevo, en descansar también era importante para mí, desconectarme, meditar, salir a correr, hacer ejercicios, siempre desde un punto de vista el tema de la soledad. Y en ese entonces fue curioso porque me sentí solo. Y para mí lo curioso y muy distinto a las veces anteriores que me pasó es que estaba rodeado. Y no solo rodeado, había conexiones, pero me seguía sintiendo solo. Y luego me di cuenta, ahí también viene el otro punto, ¿no? De que no era tanto la soledad en sí, o sea, sino más bien era una cuestión de bienestar, era una cuestión de también de autoestima incluso, porque a raíz de perder mi trabajo en museo y a raíz del segundo trabajo que en este caso ya no continué, vino todo un qué hago, y eso vino como una desmoralización para mí. Y a pesar de que siempre confié bastante en mis capacidades, en ese momento no estaba conectado con eso. Y me tomó tiempo reconectar. Volviendo al tema, volviendo a la continuidad de los hechos, volví a Trujillo y esto fue una etapa ya mejor, pero a la vez todavía gris, porque yo volví a Trujillo, y aquí viene el irónico de mi decisión. Yo volví a Trujillo a trabajar como bartender. Fue en marzo. Cabe decir que sí busqué trabajo como psicólogo de manera casi desesperada, porque tenía que pagar mis gastos, por cierto. Yo viví unos días o unas semanas en Cartavio con mis papás, y yo tenía que seguir pagando mis cosas en Trujillo y tenía que pagar mi alquiler y así. Y porque consideré de que no era congruente con mis decisiones volver cuando yo quería estar en Trujillo y yo quería seguir avanzando. Y al final, como no encontré trabajo, tuve que tomar la decisión de trabajar, y más que decisión, la necesidad de trabajar. Como no encontré trabajo de psicólogo, a pesar de que fui a varias postulaciones, siempre me ganaron, les cuento, por 2 motivos principales. Uno, por la experiencia, porque no tenía experiencia y querían una persona de más de 2 años de experiencia. Y la segunda, y eso es algo que me dolió bastante, sí, me dolió en el momento, más que me dolió, me frustró, porque sentía que tenía la capacidad, pero no se me dio la oportunidad por la situación que voy a contar. Y es que fui a 2 colegios en los que necesitaban psicóloga decía también. Y uno de ellos no me aceptaron y me lo dijeron directamente. Se le escapó, en realidad, a la persona que me estaba entrevistando, pero yo más o menos estaba dándome cuenta. Me terminó diciendo de que no me iba a dar, no podía entrar porque estaba buscando psicóloga. ¿Por qué? Porque los psicólogos, porque un hombre en general así lo dijo,
tiene la tendencia a veces de verse coqueteado por los alumnas, o que el psicólogo puede ser el que tenga esa intención de hacer algo con las alumnas en este caso, y me dijo esas dos posturas me las dijo, y yo no reaccioné con mi mirada que acabo de hacer quizá ahora o algo así, pero sí me quedé así como que, bueno, o sea, está asumiendo que yo también puedo ser así, ¿no? Y a la vez, pero luego me di cuenta, no me lo tomé personal, luego me di cuenta de que tenía que ver simplemente con su perspectiva, miedos internos que tendrá la persona, o bueno, más que miedos internos, la preocupación por situaciones que sí se han dado y se dan hasta hoy en día, lamentablemente. Pero por ese motivo yo no entré a ese lugar, porque yo ya estaba en la fase final. Pero bueno, situaciones que se dieron, lamentablemente no encontré trabajo y tuve que poner el pecho. Y esto es algo que mi mamá no sabe, por ejemplo. Vuelvo a lo de mi mamá porque fue importante en su momento. Hasta hoy en día lo es. Pero en ese momento no le dije de que iba a volver a trabajar como bartender. ¿Por qué? Y es que consideré que no... de que yo ya le había contado de que no quería continuar ahí por nada del mundo, en ese camino. Y como ella me vio en una situación emocional bastante difícil que ella nunca me había visto, ni yo me había visto, quizá pasar por esa etapa de certidumbre. De esa manera, pues ella ha pasado por etapas de incertidumbre, obviamente, pero no reaccionan nunca de esa manera. Entonces decidí no contarle exactamente así. Le dije que iba a trabajar en otro lado, que estaba entrando a recursos humanos, y para mí fue una mentira que me costó hacerla, porque no quería yo preocuparla y a la vez no quería darle esa carga de saber que yo iba a poder estar mal, porque sí me había visto totalmente mal, y estando yo aquí, ¿qué iba a hacer yo estando allá, continuando en el mismo camino? Y me fui a Trujillo, lleno de preocupaciones, angustias y tristeza. Nada, me fui un poco más tranquilo, pero no me sentía bien todavía, obviamente. Y en ese momento, cuando entré a trabajar al Rincón de Vallejo, le tengo mucho cariño a ese lugar porque encontré personas muy buenas, o de muy buen corazón, si se puede decir, personas que tienen muchas ganas de avanzar, de aprender, que tienen motivos muy personales, y me pareció muy bonito conectar con personas así. Y creo que ahí el mundo está lleno de personas así también, nada más que a veces no las observamos. Yo en ese entonces estaba muy observador, porque necesitaba quizá eso, necesitaba conectar, porque no estaba conectado conmigo mismo. Y a pesar de que estaba más tranquilo, sí entré a un cuadro de tristeza fuerte, porque cada vez que yo iba a trabajar y volvía de trabajar, no hacía más que echarme en mi cama y mirar hacia el techo o hacia la tele. Menos mal que ya me había comprado una tele. Y no hacía nada más. No sabía qué hacer. Si yo quería ser psicólogo. Me sentía frustrado. Me sentía un psicólogo frustrado. Y decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer si nadie me da trabajo? ¿Qué voy a hacer? Y si yo sé que puedo ser un buen psicólogo, y no lo decía desde un punto de vista de ego, sino lo hacía desde un punto de vista de que
me iba a esforzar por serlo, incluso en caso no sea así en un inicio, obviamente, porque uno aprende con la práctica, al margen de la teoría que yo ya tenía y también de prácticas profesionales que he hecho, preprofesionales y todo, ¿no? Pero en el campo laboral es diferente y en ese entonces me faltaba eso, faltaba empezar. Y tuve esos meses de tristeza de avanzar sabiéndome estando así. Pasaron 3 meses, ahorré lo suficiente para tomar la decisión y también emocionalmente me fui recuperando, me fui recomponiendo día a día para tomar la decisión, la abrupta decisión de renunciar al trabajo que me daba de comer y que me permitía estar en Trujillo y me permitía continuar con mi posible carrera como psicólogo. Ya yo tenía un dinero ahorrado, dije, bueno, voy a renunciar y voy a ver qué hacer. Porque en la necesidad quizá encuentre caminos que no encuentro en la comodidad. Por más que la comodidad era lúgubre, era grisácea, era un poco complicada, a pesar de que me sentía un poco bien por ahí. Que me gustaba conectar me gustó conectar con esas personas que conocí, pero no era mi camino, entonces tomé la decisión de renunciar y para resumir, porque ya voy como media hora, estoy tomando el tiempo aquí. Para resumir un poco, a partir de esa decisión que tomé, llegué a la conclusión, porque en ese entonces ya descubrí la idea de poder poner, bueno, más que descubrí, fue un darme cuenta de que podía yo dar consultas por mi propia cuenta. Y me di cuenta de que tenía que prepararme, cosa que hice. Me preparé en esos meses también. Día a día le puse un nombre, iba a aperturar un consultorio. Como tenía el dinero, dije, bueno, alquilo aquí, me estoy preparando, vamos a ver cómo va. Y eso hice. Pasaron 2 meses. No es que haya calculado mal, pero pasaron unas cuantas cosas adicionales y me vi complicado con el tema económico, y como no estaba teniendo ingresos, obviamente, y solamente había ingresos, se me hizo complicado. Igual puse el consultorio, igual empecé a tener atenciones, y en septiembre, octubre de ese año empecé. Octubre fue en octubre del 2023. 23 o 22. Octubre del 22. Perdón, 2023. Octubre del 2023 empecé, y afortunadamente las cosas fueron bien. Tuve un mes bueno. Luego me di cuenta de que no es tan fácil como uno quiere. Spoiler, ¿no? No todo es como uno quiere. Y por eso me vi inmerso en otra decisión. Porque creo que eso es lo más complicado, y eso es algo que puede alguien darse cuenta. No necesariamente que sea una persona independiente, para darse cuenta de que el dinero es muy importante. Y es que si tú no trabajas y no tienes ingresos, y si eres una persona independiente, conoces una persona que vive fuera de la casa de sus papás o que se mantiene sola, como tranquilamente cualquiera puede estar haciendo hoy en día, mantenerse solo. Y es que uno sabe de que tienes que pagar tus gastos, y no me dejó de alcanzarme en ese momento. Y para noviembre de ese año, habiendo ganado meses de experiencia también manejando un consultorio, y experiencia de vida, y haberme recuperado emocionalmente, no al 100%, debo decirlo, pero sí recuperarme un poco, tomé la decisión más curiosa de mi vida para ese entonces, o de ese año. Y es que un día caminando por donde yo vivo, que es por
el óvalo largo o algo así. Me dio la gana de acordarme. Estoy caminando en una avenida Larco y en Trujillo y veo un anuncio que decía se busca peluquero de perros o algo así, se busca grumista, pero abajo decía peluquero de perros por algún motivo. Y me acordé que yo había sido barbero, porque sí, para estudiar psicología hice muchos trabajos. Bartender, barbero, animador, locutor, reportero, hice muchas cosas. Y había sido barbero también. Y dije, ¿por qué no podría hacerlo con perritos? Porque me gustan los perros, me gustan los perritos. No tomé en cuenta los perros grandes. Y tampoco tomé en cuenta que quizá tenía que bañar a algunos perros. Pero postulé. Fue curioso porque me entrevistó una psicóloga. Y me dijo, oye, pero tú eres psicólogo, ¿qué haces acá? No, es que yo tengo mis pacientes y lo manejo de manera indeterminada el horario, puedo cambiarlo, cosa que era verdad. Pero necesito mayor ingresos porque la verdad no son tantos. Y quiero hacer algo nuevo, cosa que sí era verdad y eso es parte de mi naturaleza o de mi esencia. Siempre me gustan hacer cosas nuevas, aventurarme. Y decidí que para ese año iba a ser lo nuevo y que iba quizá a ayudarme. No sé, lo pensé así. Económicamente obviamente me iba a ayudar. Y entré ahí y en ese entonces yo estaba viendo opciones a la par del trabajo, ver opciones de poder generar contenido, porque luego me di cuenta, cosas obvias que hoy en día sé, y es que hay que generar contenido contenido como psicólogo en este caso, para poder conectar con personas que necesiten ese tipo de servicios, y yo también, porque no todo se trata de tener pacientes, porque la carrera depende de la vocación o el motivo por el cual cada psicólogo haya estudiado, ¿no? Pero normalmente o regularmente sería la de poder brindar bienestar emocional a quienes atiende o a quienes tampoco necesariamente atiende, sino conoce y puedan escuchar un poco algún mensaje que quizá conecte con esa persona y le haga reflexionar cosas que le puedan llevar a encontrar ese bienestar. Entonces dije, sí, quiero hacer contenido. Y al inicio, y aquí ya entra lo del podcast, después de media hora, 40 minutos. Quiero hacer un podcast. Bueno, pero eso no fue lo primero. Lo primero fue generar contenido tipo flyers, tipo todo eso. Y bueno, con respecto a lo del podcast vino meses después que yo me puse a hacer contenido en flyers, en imágenes así que seguro todos hemos visto. Pero luego me di cuenta de que no era lo que yo quería. No era lo mío estar en una laptop 2 horas haciendo una sola imagen, o quizá 3 imágenes, imagínate que hagas más. Porque yo me di cuenta de que no me bastaba con hacer una sola frase, no. Yo quería hacer tanto así que hacía flyers que tenían como que en historias de Instagram, por ejemplo, se ven, tú abres la publicación y tienen como 10, ¿no? Ya, en mi caso era similar, pero cada mensaje que quería dar era súper largo y me di cuenta de que era demasiado. Me acuerdo que mis amigos me lo decían y no lo tomaba, bueno, sí, un poquito que lo tomé más que a mal, decía como que, oye, pero quizás sí hay personas que les gusta eso, ¿no? Pero más que todo, al final fue algo positivo que me habían dicho mis amigos. No todos me lo dijeron, algunos me dijeron, oye, sí, está chévere. Pero bueno, me di cuenta de que lo mío era más de hablar. Yo que siempre ha sido eso. Y sobre todo de escuchar. En sí me gusta más escuchar que hablar. Pero también es importante hablar, expresarte y uno como psicólogo creo que es importante poder tener esa comunicación. Y dije, sí, un podcast. Justamente desde entonces con un amigo. Y aquí sí ya viene la historia del podcast. Con mi amigo Sergio.
Sergio Enríquez Isla, y estaba, oye, un podcast tiene que ser. Le pusimos nombre. Se llamaba Psicólogos Bohemios. Y aquí viene lo curioso porque yo tenía el enfoque de salud mental, salud emocional, área clínica, y él era totalmente psicólogo organizacional que tiene que ver con recursos humanos. Y en ese entonces, bueno, el enfoque iba a ser diferente también de psicólogo bohemio, porque íbamos a tratar temas que tienen que ver con salud mental, emocional, pero desde un punto de vista más así como entretenimiento y a la vez un poco de, no comedia, pero sí divertirnos un poco en las interacciones, conversaciones que íbamos a tener, porque su forma de comunicarse de él va por ese lado. La mía también puedo mandarme unos cuantos chistes. No, chistes no, bromas espontáneas, yo soy más de eso. Y eso iba a ser la intención, anécdotas, historias, que justamente está entrando ahora mismo, ¿no? En este formato nuevo para Sanando Juntos Podcast. Y esa fue la idea inicial. No era Sanando Juntos, era Psicólogos Buenos. Pero desafortunadamente ya no está en vivo. Y esta situación cambió todos los planes. No es algo en lo que no deseo profundizar ahora mismo, pero fue algo chocante y cambió todos los planes con respecto al podcast. O sea, dije, bueno, en ese momento no puse el nombre ni nada, o sea, se quedó la idea ahí en stand-by, se quedó ahí paralizada la idea. Y pasaron muchos meses, y aquí ya vino el 2024. Enero del 2024, no encontraba todavía la idea, yo seguía trabajando como groomer, con los perritos, bañándolos, cortándoles el cabello. Aprendí a cortar cabello, o el pelo a los perritos. Aprendí a cortar a los schnauzer, a los poodles, y a bañar perros complicados también, rottweilers, siberianos, de todas las razas, presa canario, que son unos perros inmensos. Me llevaron a morder, por aquí tengo mi cicatriz. Experiencias bien curiosas. Pero bueno, pasó todo esto y ya para resumir, porque sí me estoy extendiendo quizá demasiado. Aunque no tiene nada de malo, trato de hacerlo tampoco, ¿no? Lo bueno de que sea algo tan natural, y es que uno puede cuestionarse a sí mismo. Pero bueno, entrando al tema de nuevo, pasaron estas cosas. No encontraba nombre al podcast que quería poner, no quería hacer, continué haciendo contenido. Mi nivel de pacientes siempre fue regular, abajo, porque no generaba contenido. Entonces continuaba trabajando, luego cambié de trabajo por un tema de horarios. Me perjudicó bastante el tema de horario, ya no tenía que decirle a pacientes que ya no, porque me cambiaban el horario y así, muy complicado en ese lugar. Y pasé a otro lugar, pasaron cosas. Aquí ya viene la historia súper larga de que terminé viviendo en Lima un mes. Y todo ese periodo de tiempo fue importante porque pasaron 4 meses adicionales, 5 meses. Y en junio de este año viví en Lima, viví todo un mes, acepté trabajar en recursos humanos. Aquí viene la otra historia. Bueno, me salté la historia entonces de que trabajé en el 2023 también en recursos humanos un mes. Pero bueno, cuestión que en 2024 este año también trabajé en recursos humanos en junio. Y en ese entonces yo lo vi así como que la oportunidad, el tiempo en el que iba a estar en otra ciudad con otras personas, quizá aprenda algo ahí. Y un día, en medio del tumulto de lo que es Lima, capital de nuestro Perú, o del Perú, encontré no sé si leí la palabra sanando, y me quedé pensando,
porque dije, bueno, creo que es inevitable que todos tenemos algo que sanar. Y cuando uní con la palabra juntos, me hizo mucho sentido, porque creo que absolutamente nadie termina de sanar a solas, o sea, a menos que seas un monje budista, ¿no? Pero creo que inevitablemente, y hasta tengo referencias de eso porque he leído sobre ello, y inevitablemente uno termina volviendo a socializar y a interactuar con personas, porque si eso no sucede, uno no está sano emocionalmente. Entonces, volviendo al punto, sanar es un proceso bastante tedioso, no es sencillo, pero a la vez es bastante profundo y tiene fases, entre ellas el punto en el que hay momentos en los que uno lo va a hacer a solas, pero también hay fases en las que vas a estar acompañado, y es un sanar juntos, es un sanar con las personas que tú quieres, las personas que te quieren, y o si no es suficiente con eso, sanar con un terapeuta, con un psicólogo, y ahí quizá si es un tema mucho más problemático, acudir a un psiquiatra, pero inherentemente voy a ir a un psicólogo por el tema emocional, siempre viene de eso, absolutamente todo. Entonces esa es la idea de este podcast, de este proyecto. Tiene esa, como historia, tiene todos los anécdotas que acabo de contar, y la verdad es que he omitido bastantes cosas porque si no me pasaran mucho más tiempo, y creo que si bien me parecería chévere también poder comentarlo, en este podcast hasta ahorita ha salido todo lo que se me ha ocurrido ahora mismo, o sea, todo lo que probablemente lo más importante, y hay situaciones que quedan en la memoria de cada uno de nosotros, que nos hicieron felices, que nos hicieron realmente sentirnos tristes quizá, y de esos aprendizajes o de esas situaciones sacamos algo de bueno, inevitablemente. Y si es que todavía no hemos llegado a ese punto de aprender algo de la situación que nos ha pasado, probablemente hay que hacer introspección, hay que mirar mucho más también la situación que estamos viviendo, y no solamente ver el lado positivo, sino de encontrar el aprendizaje, y no necesariamente está en lo positivo, no todo es positivo, hay situaciones que no tienen nada positivo. Por último, simplemente aprendes lo que debes evitar. Por ejemplo, aquí puedo entrar en lo que es una relación amorosa, y uno a veces debe aprender a volver a lugares en los que ya no perteneces, o ya la conexión se acabó, y a veces por la esperanza de que pueda retomarse esa conexión, que considerando de que ya no son las mismas dos personas que iniciaron hace 6 meses o hace un año, hace de que la conexión y la relación ya no sea la misma, porque nosotros cambiamos cada cierto tiempo, o incluso día a día aprendemos cosas nuevas o desaprendemos cosas y cambiamos. Entonces la conexión no siempre va a ser la misma. Sí, el compromiso y el amor puede mantenerse, pero habría que ver qué tanto cambio hay y qué tanta coherencia y congruencia hay en esos cambios que te permitan no continuar con esa relación. Y así, situaciones como esas hay muchas más, y en este podcast vamos a tratar de la mayor cantidad de temas posibles, porque creo que el tema de sanar, y como temática principal que tiene este podcast, sanando juntos, puede abarcar muchos temas, y de hecho que hay temas en los que me siento mucho más cómodo y más natural, porque también tengo más preparación quizá para ciertos temas, y en otros no tanto, pero de eso se trata, de ir agenciándose, de ir aprendiendo. El tener como base la carrera me ayuda muchísimo también, y inherentemente iré teniendo muchos más meses de vida, años, y aprenderé a quizá comunicar mejor lo que quiero decir, y eso creo que va a ser positivo tanto para mí emocionalmente, porque es una catarsis emocional prácticamente esto que estoy haciendo también, y una catarsis a nivel profesional, porque es un sacar las ideas y aprender de cómo puedo mejorar cada vez. Y si es que eso conecta con alguien que se está sintiendo
triste ahora mismo, angustiado, tiene mucha ansiedad, mucho estrés, creo que eso va a ser algo positivo. Y esa es la idea con este tipo de espacios que ahora mismo se va a convertir en uno en el que cada uno de ustedes que me está escuchando hasta este momento, y o quizá están viendo esto a manera de reel o TikTok, que también estoy subiendo contenido, puedan contarme lo que les esté pasando, totalmente anónima, obviamente no voy a decir ningún nombre absolutamente en ningún momento, y igual yo puedo responder eso que les está angustiando, les está haciendo pasar una afectación emocional, y creo que es algo importante, de verdad, poder pedir ayuda y también poder ser ayudado, porque todos merecemos tener una mano, aunque esa mano a veces no sea totalmente suficiente, es algo, y ese algo puede ser, redundando, algo que te puede llevar a un punto en el que puedas terminar de sanar o puedas dar pasos que te lleven a eso, porque también hay que considerar de que no es como que bueno, ya sané al 100%. Hay situaciones que a veces solamente hay que sobrellevarlas o solo se sobrellevan. Por ejemplo, el duelo es así, no termina de sanar porque la persona lamentablemente ya nunca va a estar, y siempre recordaremos a las personas que amamos, sobre todo por lo que las sonrisas que nos dejaron, los aprendizajes, las experiencias que hemos tenido, las conversaciones profundas que hemos podido tener con ese ser querido, y a veces con la ayuda que nos dieron o con la ayuda que nosotros le brindamos a esa persona, y lamentablemente sabemos de que esa persona ya no volverá, pero sí se puede recordar con mucho amor, y creo que eso, siempre y cuando no te lleve a un cuadro de tristeza profundo, no es para nada insano. Todo lo contrario, es algo que te puede llevar a quizá en ciertas etapas o momentos del duelo, encontrar fortaleza, encontrar alegría en la nostalgia, de recordar a alguien que hemos amado y de quedarnos con eso bonito de esa persona. Y así, muchos temas que se pueden conversar y vamos a tratar en este espacio. Así que espero de verdad que haya sido un espacio cómodo para ustedes, y recuerden de que cualquier cosa pueden suscribirse al canal, pueden comentarme al Instagram también, que está justamente con el mismo nombre, sanandojuntos.p en este caso, también en mis redes como paolovillanueva.p. Van a encontrar en mí una persona que se muestra tal cual soy. No tengo ningún miedo de no ser aceptado, por así decir, en cuestiones de los pensamientos, en las cosas que quiero decir, porque creo de que mientras uno no falte respeto y mientras no sea no tenga la de querer engañar a las personas, no creo que esté haciendo nada de malo. Así que básicamente ese es mi enfoque, esa es mi forma de llevar mi carrera en este caso, y así es como va a ser este espacio. Así que nada, cualquier comentario que puedan, si les ha gustado el capítulo, lo pueden también dejar en la caja de comentarios, o si desean también pueden comentarnos qué temas les gustaría que tratemos aquí en el podcast. De por sí tenemos bastantes interesantes que ya se están preparando, se puede decir. Temas de pareja, ansiedad, depresión, básicamente eso es lo que tratamos. Así que están invitados a suscribirse, porque cada jueves vamos a subir un nuevo capítulo. Y por supuesto pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como sanandojuntos.p, y en mi caso, mi cuenta personal, como paolovillanueva.p. Eso sería todo, chicos, por este capítulo. Espero su semana termine bien o empiece bien. Cuídense mucho. Un abrazo.